La pregunta del día: ¿quién es el camino para llegar al cielo? El catolicismo afirma que el puente para llegar al cielo es María, el puente entre Dios y el hombre. Pero bíblicamente encontramos en San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Leámoslo. Si para aquellos que son medios incrédulos y no me quieren creer que dice así la palabra del Señor, San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el catolicismo romano afirma que María es el puente para llegar al cielo o entre Dios y los hombres. Es cierto que el catolicismo ha hecho, digamos, reformas y ha modificado ciertas áreas que en la antigüedad no había dentro del Vaticano. Sin embargo, podemos decir que todavía el catolicismo es una mezcla de doctrinas falsas, doctrinas paganas, y en tanto más que están mezclando, pues más y más se están hundiendo en la perdición, una mezcla de doctrinas falsas, y cuanto todo esto lo están mezclando, se están más y más alejando del Señor, pues agregando que María es el puente entre Dios y el hombre. Eso pues ya no es evangelio del Señor, eso es un evangelio diferente, algo alejado de la verdad que es la palabra del Señor. Y agregarle otro Salvador, pues estás quitándole, faltándole el respeto a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario en expiación por los pecados del hombre. Es doctrina falsa, doctrina errónea, algo que el Señor lo condena en sus palabras, porque esas nuevas y falsas doctrinas hacen que el catolicismo romano sea realmente irreconocible. ¿Por quién? Por Dios. Dios no lo reconoce, aunque ellos proclaman que realmente son la iglesia verdadera. El catolicismo dice, o su enseñanza afirma, que el Señor Jesucristo instituyó a Pedro como el Papa, cuando le dijo: he aquí tú eres, yo te digo, Pedro, que tú eres la roca, y sobre esta iglesia edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno prevalecerán sobre la iglesia. Lo dice así la palabra del Señor. Pero Dios no le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la roca, pero el catolicismo romano se basa en esa columna, en Pedro. Pedro es su columna. Si no se acepta esa creencia, se desmorona el catolicismo romano, porque afirman que Pedro fue el primer papa. Pero si nos remontamos a la historia, podemos comprender y entender que el fundador del catolicismo romano no fue el Señor Jesús, ni tampoco dejó como sucesor a Pedro. En la historia podemos encontrar que el fundador del catolicismo romano, tal y como lo conocemos hoy, es Constantino, o fue Constantino. Aunque ellos alegan que la iglesia católica proviene de Jesucristo, de la iglesia primitiva, es una gran mentira. En la Biblia, en el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia primitiva era una iglesia verdadera, una iglesia que adoraba al Señor Jesús, que se esforzaba por adorar al Señor Jesús. Jamás se enfocaron en María, aunque María estaba en el grupo de los 120 cuando descendió el Espíritu Santo. María era una adoradora más de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la iglesia primitiva jamás se enfocó en la idolatría, como tiene en la actualidad el catolicismo romano. No se enfocó nada de eso, ni en catecismo, de purgatorio. Todas esas son añadiduras que se le fue agregando luego de que Constantino edificara o fundara su propia religión. Constantino proclamó que se había convertido al cristianismo, puesto que en aquellos tiempos la persecución estaba en su apogeo, los cristianos tenían que esconderse. Constantino proclama que se convierte al cristianismo, cesa la persecución, les da libertad, pero fueron solamente una mezcla entre el judaísmo, la adoración a Baal, y el cristianismo actual en aquel entonces. Esto se une y surge lo que es el catolicismo romano, una mezcla del cristianismo en la del cristianismo,
que de aquel entonces con la adoración a Baal, la adoración al, podemos decir, a los ídolos, puesto que Constantino aún adoraba al sol, era adorador del sol hasta su muerte, era un emperador pagano, pero no lo quiere reconocer el catolicismo romano. Afirman ellos que Cristo, Dios es su sucesor y María es la intercesora. Aquí están las palabras de Bergoglio, el Papa Francisco actual. Dice, María no solo es el puente entre Dios y nosotros, es más, todavía, es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él. Y lo refuta la palabra del Señor. Ahí como leímos San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dijo el Señor, palabras del Señor Jesús. Y si alguien quiere poner otro mediador entre Dios y los hombres, pues el tal es un falso predicador. Dijo el apóstol Pablo que si alguien trae otro evangelio diferente al nuestro, sea anatema, sea maldito. Lo dijo el apóstol Pablo cuando escribió su carta. Si alguien quiere traer otro evangelio diferente, ya sea nosotros o no ángel del cielo, sea anatema, sea maldito. Y el catolicismo romano lo que ha hecho es traer un evangelio diferente con mezcla de doctrinas traídas desde la antigua Babilonia. Porque esta adoración, por ejemplo, la adoración a Baal, se remonta desde mucho tiempo atrás, desde antes de Constantino. Constantino adoraba al sol, pero esa adoración al sol se remontan desde tiempo atrás, tiempo desde los egipcios que adoraban al sol. También en Babilonia se adoraba también al sol, esos ídolos paganos, y se remontan a la actualidad. Podemos ver las imágenes incluso en la Eucaristía, se pueden observar en la Eucaristía, también se puede observar también en el purgatorio, también creencias falsas, de enseñanzas contrarias a la palabra del Señor. Pero tristemente si se le dice a un católico, se enojan y dicen que con nosotros pues, tenemos algo contra los que nosotros los cristianos tenemos algo contra los católicos, pero no es así. Solamente le estamos enseñando lo que dice la palabra del Señor. Pero leímos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdadera. ¿Quién murió en la cruz del Calvario en expiación por los pecados del hombre? ¿Fue María? ¿Fue el Papa de Roma? No, fue Cristo Jesús. En Primera de Juan encontramos que hay un abogado para con Dios y el Padre. Es Cristo, no es María. Si fuera María, se haría nulo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tendría ningún valor el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si realmente María pudiera interceder o, pues, digamos, salvar o ser el puente, como recalca aquí Bergoglio. Pero no es María, es Jesús de Nazaret. Así es que no creamos doctrinas falsas, doctrinas erróneas, que solamente están confundiendo la mente de las personas que no escudriñan la palabra y se están hundiendo más y más en la perdición. ¿En la cual es perdición? Perdición espiritual, con creencias, tales como en el catecismo. Porque aparte de eso, el catolicismo romano pone la tradición por encima de la palabra del Señor. Aunque tiene su Biblia, pero la Biblia no la pone al nivel que debe de estar, sino que pone más énfasis en la palabra que dice el Papa, la pone sobre la palabra de Dios, que es la Biblia. Pone la tradición por encima de la palabra del Señor, lo cual no es así, y por eso muchos están yendo a la condenación eterna. En la Biblia encontramos ahí en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 10, hay amonestaciones contra la idolatría. Lo deberían de leer los católicos, pero no lo hacen. Deben de leerlo. Hay amonestaciones contra la idolatría que el apóstol Pablo escribió. Y en el catolicismo romano hay mucha idolatría. Ahí está. También celebran la Eucaristía. Y el apóstol Pablo también en 1 Corintios 11:17 escribió
los abusos de la cena del Señor, como debe ser recordada también. Son, podemos decir, falsas doctrinas y herejías refutadas con la palabra del Señor. Pero es lo que vemos, engaños de doctrinas falsas del catolicismo romano por doquier y más que se está suscitando que están surgiendo porque Cristo ya viene pronto. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir siempre fieles y adelante en el Señor. Es lo que nos queda, ser fieles. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Si se levantan falsas doctrinas, seguir siendo fiel. Y si están hundidos en esa doctrina del catolicismo romano, salir de ella cuanto antes, porque Cristo pronto viene. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, denle me gusta. También compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video. Y compártalo con uno que sea católico para que entienda y escape del catolicismo romano. Dios le bendiga.